juntamos la escasez de recursos hídricos, la posible escasez de recursos hídricos, las lluvias torrenciales que traen inundaciones también, el aumento en las plagas, la erosión de los suelos. Bueno, pues si juntamos todos esos pequeños problemitas, nos acabamos encontrando con un problema de dimensiones considerables. Tú has hecho trabajos de investigación sobre el cambio climático en algunas zonas del país. ¿Podrías contarnos qué es lo que has encontrado? Sí, particularmente he estado en dos sitios. Uno es Huaral, muy cerca de Lima, y el otro ha sido entre Huancavelica e Ica, en una investigación que hicieron Progreso, el CEPES y la organización Water Witness International, que significa literalmente el testigo del agua, ¿no? Que se dedican a vigilar problemas con el agua. Y estuvimos en Ica y Huancavelica, que fue un caso muy particular. En este sitio estuvimos investigando el proyecto Tambo Caracocha, que es el que lleva agua desde Huancavelica, desde la cuenca del río Santa, lo lleva hasta... del río Santa, he dicho, del río Pampas, perdón, es que ya estoy pensando en la Cordillera Blanca, y lo lleva a la cuenca del río Ica. Entonces estábamos viendo cómo esto afecta a las personas de la cuenca alta al quitarles agua para sus actividades, como por ejemplo actividades alpaqueras o agua para actividades trucheras, y el resto del agua está contaminada por actividades mineras. Entonces, si a eso le sumamos el cambio climático, los pocos recursos hídricos que tienen les están afectando. Les hicimos preguntas a las personas que viven allá arriba, por ejemplo en Carhuancho, en Pilpichaca, en Guarajo, y nos dijeron que efectivamente hay nevados en esa zona, como el Cerro Palomo, que es un nevado que tienen allí, que antes estaban llenos de nieve, casi todo el año tenían nieve, y ahora, por ejemplo, nosotros fuimos justo al final de la época lluviosa y de la época más fría del año, y no había nieve. No había nieve y ellos nos decían que eso no es normal. Nos comentaron cómo las estaciones se acortaban y les preguntamos cómo le afecta esto. Bueno, en primer lugar, los pastos de montaña, que son muy importantes, o los bofedales, o los páramos, como le quieras llamar, son muy importantes porque tienen mucha biodiversidad y son los que soportan a las comunidades alpaqueras. Gracias a ellos que viven las alpacas, las llamas, las vicuñas y todo esto, ¿no? También ovejas, vacas, incluso. Y además son unos ecosistemas muy húmedos que tienen un montón de agua y que absorben ese agua y lo llevan al acuífero, como hemos comentado antes, y permiten que llegue a la cuenca baja. Si no tenemos estos nevados, si no llueve lo suficiente y cambian las temperaturas y estos pastos se secan, que eso está pasando ya en algunos sitios, al secarse estos pastos, estamos perdiendo los suelos, porque desaparecen los pastos, se erosiona el suelo y perdemos un terreno tradicionalmente utilizado para la ganadería alpaquera, incluso para especies salvajes como la vicuña, y estamos perdiendo todos estos ecosistemas. Entonces, evidentemente, en estos lugares el agua es el principal problema que está generando ya problemas en lo que es la crianza de alpacas, ¿no? Y en cuanto a la producción agrícola... Bueno, en cuanto a la producción agrícola, como te contaba, en la cuenca baja de Ica, lo que estamos viendo también con el cambio de las estaciones es que esas personas que dependen de, por ejemplo, el canal de la Chirana o de otros canales de agua, disponen de menos tiempo de agua, los turnos de riego son más cortos que antaño. Además dicen que lo que está pasando es que por un lado la disminución del acuífero hace que la napa freática esté más baja y además el aumento en la temperatura hace que se seque antes el suelo. Entonces, como se seca antes, una vez que riegan, el suelo se seca más rápido y al secarse más rápido ellos necesitan más agua, tendrían que volver a regar y los cultivos no pueden subsistir durante tanto tiempo, entonces tienen que pasarse a cultivos resistentes a la sequía, que en realidad es lo ideal, lo que se debería de hacer, pero sus cultivos están siendo afectados por ello, ¿no? Además, otro de los problemas que hemos visto es la recurrencia de plagas. Esto lo hemos visto en Huaral, también nos lo comentaron en Ica, que al haber pequeños cambios en temperatura, hay plagas como la mosca de la fruta que se vuelven más resistentes y que los ciclos de vida, son más abundantes. Tienen más reproducciones a lo largo del año y eso provoca mayores problemas con las plagas. Ya se ha dado en Huaral, nos lo han comentado, porque lo que pasa es que este tipo de plagas, como la mosca de la fruta, el trips y muchas otras, tienen una temperatura en la cual viven mejor, que es a partir de los 17, 18 grados, depende del tipo de plaga, ¿no? Pero si la temperatura media en la costa del Perú son 17 grados, en invierno te puedes poner a 15, 16, y en el verano 18, 19, si aumenta la temperatura 2 grados, vamos a estar hablando de que siempre vamos a estar a 18, 19 grados. Entonces, si siempre estamos a 18, 19 grados, estas plagas van a poder proliferar más. Entonces, es un problema
que sabemos que puede pasar, que pasa por ejemplo en años de niño como este año, que están pasando más, hay más plagas, hay más humedad, también tenemos más calor. Entonces eso podría pasar de forma permanente si se produjese un cambio permanente en la temperatura. Los ciclos de las plantas, todo eso también se ve alterado, por supuesto, porque cambian los días soleados, cambia la temperatura del ambiente y eso afecta completamente a las plantas. Entonces claro, si juntamos la escasez de recursos hídricos, la posible escasez de recursos hídricos, las lluvias torrenciales que traen inundaciones también, lo que hace que también se agote el acuífero porque necesitamos más agua, el aumento en las plagas, la erosión de los suelos. Bueno, pues si juntamos todos esos pequeños problemitas, nos acabamos encontrando con un problema de dimensiones considerables. Entonces, bueno, como te repito, no sabemos exactamente qué va a pasar porque no hay ningún estudio de cambio climático bueno que se haya hecho que nos asegure qué es lo que va a pasar. Todos son proyecciones, son estimaciones. Lo que sí sabemos es que algo va a pasar y que tenemos que preverlo de alguna manera y tenemos que tomar medidas de adaptación a este cambio climático. Entonces, bueno, ya te digo, si sumamos todos estos pequeños problemas podemos tener un problema grave y por eso es que no podemos permanecer impasibles ante el cambio climático.